Hola de nuevo. Ahora hemos cambiado el escenario, pero sin embargo queríamos terminar de cerrar uno de los temas que habíamos abierto en el anterior vídeo. En concreto, Javier hizo una crítica a la concepción de las ciencias humanas en la teoría del cierre categorial y David quedó pendiente de contestar. Bueno, más que contestar, yo no, vamos, no tengo nada que contestar en el sentido de que vaya a decir algo que contradiga lo que dice Javier, completarlo si acaso con algunas cosas, ¿no? Bueno, la primera cuestión es que yo creo que en las ciencias humanas merece la pena distinguir la historia de las otras ciencias. Y eso, y en general en todas las ciencias, porque en todas las ciencias merece la pena distinguir la perspectiva histórica de la perspectiva actualista o de prognosis, ¿no? Esto tiene que ver con que las ciencias tratan de lo necesario y de lo imposible, ¿no? Lo necesario y lo imposible, pues hasta cierto punto se codeterminan porque lo necesario marca también los límites de lo que es posible muchas veces, ¿no? Y entonces lo necesario tiene dos modulaciones, yo creo, diferentes. Uno es lo necesario actualista y lo necesario, diríamos, predictivo, que es como son las ciencias naturales en general, porque luego habría que, por ejemplo, si pensamos en la física, también son retrodictivas por otro lado, pero bueno, y luego otra modulación de lo necesario que es distinta es la modulación de lo necesario en cuanto a aquello que ha ocurrido, y entonces como ha ocurrido ya es irrevocable, no se puede cambiar, y entonces es necesario, y entonces ya tenemos la seguridad de que no va a cambiar porque sencillamente ha ocurrido y está cerrado su tiempo de ocurrencia, ¿no? Y esto es lo que ocurre con la historia, concretamente, y con las disciplinas científicas, con la biología en perspectiva evolucionista y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, eso necesario, precisamente porque es necesario, se puede conocer al margen del sujeto porque el sujeto ya no actúa, el sujeto, el sujeto temático, el sujeto que estamos estudiando, ya no actúa, su operatividad está cerrada. Y entonces eso sí se puede conocer con la seguridad de una ciencia, de alguna manera, o de algo parecido a una ciencia, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que las ciencias históricas plantean esa situación sui generis. Y luego, la otra cuestión es la de la eliminación de las operaciones relativas, ¿no? Yo creo que lo único que se podría decir, quizá en defensa de Gustavo Bueno y de su teoría de las metodologías operatorias, etcétera, etcétera, es que precisamente su teoría lo que trata es de recoger los diferentes grados de eliminación de las operaciones, ¿no? Y entonces hay un grado ahí de eliminación de las operaciones que es el que él llama alfa 2, que es muy interesante porque es donde está los contenidos del inconsciente objetivo, ¿no? De estructuras que envuelven las operaciones de los sujetos, las determinan, pero que ellas mismas no son operatorias porque son estructuras pues culturales, institucionales o lo que fuera, ¿no? Y que entonces también permiten un estudio con cierta independencia del sujeto, puesto que las operaciones del sujeto son resultados de esas estructuras culturales, institucionales, etcétera, etcétera, ¿no? Que es la perspectiva pues, de la culturología o del estructuralismo o de cosas por el estilo. Claro, en la polémica que tuve yo con Bueno en los años 80 sobre las ciencias humanas, yo lo que decía es que las metodologías beta, claro, son ya prácticamente técnicas, ¿eh? Y eso es lo que él recoge ahí, por eso él mete las ciencias humanas dentro de las categorías del hacer y no del ser. Pero realmente están en una situación intermedia interna, porque esa diversidad de metodologías que tienen las ciencias humanas, pues es interna a cada una de las ciencias, ¿no? Y esto complica un poquito más las cosas. Pero vamos, lo que no cabe duda es de que hay componentes, pues por ejemplo, de las ciencias humanas, como por ejemplo toda la historia, que
que son ya categorías del ser, porque son cosas que ya ocurrieron, ya fueron así y ya no van a cambiar, evidentemente. Entonces eso es del hacer humano en cuanto a su génesis, pero en cuanto a su estructura ya forma parte del mundo porque está actuando en el presente de esa manera, ¿no? Eso es lo que yo quisiera, pero vamos, es por completar y sin que esto signifique poner ningún pero a lo que había dicho Javier en el corte anterior. No sé si quieres ampliar o retomo esto, lo vinculo con la inseparabilidad de los géneros. Sí, quizá pasemos al otro tema. Yo creo que este tema más o menos Vale, está pues más... lo estos temas vinculo- después podemos seguir tirando del hilo, ¿no? Pero Claro, sí, sí. yo creo que está más o menos... Estupendo, pues ¿no? lo vinculo con la inseparabilidad de los géneros, que es de lo que queríamos hablar, del siguiente modo. Has hablado de las ciencias históricas y evolutivas en cuanto históricas. Otro de ese tipo de ciencias, seguramente el clásico, es la geología. Sí. Y uno de los problemas que se plantea cuando hablamos de geología es que la geología nos pone ante muchos periodos anteriores, sin los cuales no se explican el nuestro, en los que no había seres humanos, por supuesto, pero tampoco había sistemas nerviosos, tampoco había vida psíquica, incluso tampoco había percepción. Es decir, nos pone ante unas situaciones, un mundo en el que no hay egos, no hay egos, pero no hay ni siquiera filtros perceptuales. No hay nada de Realidades eso. ancestrales, las llaman los realistas especulativos, la ancestralidad. La ancestralidad. Y entonces a mí me parece que el modo que tú tienes de salvar ese problema, que es un problema porque el propio, bueno, como dije en el primer vídeo al principio, hay veces que dice que los géneros son inseparables. Para el que no lo sepa, los tres géneros de materialidad son tres de las ideas principales del sistema de bueno. Hemos dicho que está M, materia ontológico general; ego, que filtra esa materia ontológico general; M sub I, es decir, el mundo, que es el resultado de ese filtrado. Bueno, pues M sub I se divide a su vez, según Gustavo Bueno, en tres géneros de materialidad: M1, M2, M3, siendo M1 el primer género, la materia que a veces llama física, que eso, por cierto, pues ambos habéis dicho antes que también dentro de eso debería haber la materia biológica, no sé si la materia geológica, es decir, que no es física en el sentido de las ciencias físicas, hay otro tipo de materias primogenéricas. Luego está la materia que él llama psíquica, que también abre sus propios problemas, algunos de los cuales lo has mencionado tú antes. Bueno, pues si hay posibilidades de percepción o incluso cognición, la cognición inconsciente sin actividad psíquica o sin M2, tal y como la entiende Bueno, eso es un problema muy interesante. Y luego M3, que sería la materia eidética, conceptual, ideal, que también es interesante plantear en qué sentido, bueno, cómo y cuándo se puede decir que aparece. Pues bien, Gustavo Bueno habla en muchos textos de la inseparabilidad de los géneros, pero en otros dice que unos proceden de algún modo cronológicamente, es decir, la inseparabilidad sería ontológica, pero cronológicamente, pues evidentemente hay periodos, como el precámbrico, por ejemplo, que nos muestra la geología, en los cuales no hay vida psíquica y, por supuesto, no hay materia eidética. Entonces, a mí me parece que la solución que tú planteas en el primer capítulo del libro es decir, dado que el mundo de las ciencias, en especial la geología, nos muestra que es necesario para entender nuestro presente, que haya, pues simplemente hay estratos en los que no hay ni siquiera pues trilobites, por ejemplo, pues dado que la geología nos remite necesariamente a ese mundo sin egos y sin vida psíquica, pues entonces no se puede decir que ontológicamente los géneros sean inseparables. Lo que son inseparables son, dices tú, epistemológicamente. Entonces lo que hace, según yo entiendo, es decir que la inseparabilidad de los tres géneros y por tanto los tres géneros, la doctrina entera de los tres géneros, M sub I si quieres entero, es un problema más epistemológico que ontológico. ¿Estoy en lo cierto o no? Sí, vamos, se puede matizar y explicar un poco más, pero vamos, fundamentalmente es eso, sí. Es decir, que si nos tomamos la tesis de la inseparabilidad de los géneros en serio, entonces los géneros no pueden ser ontológicos porque hay estados del mundo
que, 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 que remiten a situaciones donde algunos de los géneros no estaban, ¿no? Exacto. Pues si me permites, ¿por qué hay que tomarse esa tesis tan en serio? Es decir, ¿qué demuestra la tesis de la inseparabilidad? Bueno, yo creo que esa tesis hay que tomársela tan en serio porque si no, la teoría de los géneros de materialidad se parecería mucho a la teoría de Popper y a la de Simmel y a la de Frege y a la de tantos otros. Y porque además yo creo que hay eso así en plan pragmático, pero ahora yendo a la semántica de la cuestión, vamos a ver. El sujeto accede a la realidad fenomenológica, realmente a la realidad accede por M2, diríamos, por su mundo perceptual, operatorio, etcétera, 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 ¿no? Y lo que ocurre es que para entender esa realidad M2, pues tiene que suponer que hay estructuras abstractas, diríamos, ideas, es un poco que es la tesis del hiperrealismo, que es el platonismo realmente, ¿no? Es que detrás de las apariencias hay más cosas, hay más realidad de la que se aparece. Las apariencias no agotan la realidad, ¿eh? Y entonces eso conduce a postular M3, ¿eh? Y tiene que suponer que existen una serie de cosas independientemente de las percepciones, una serie de realidades independientemente de las percepciones, que es lo que lleva a postular M1, ¿no? Los objetos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es una dialéctica de progresus y regresus, porque se parte de las apariencias, se va a las ideas, pero se vuelve a las apariencias, se construye la estabilidad del objeto, pero se vuelve a las apariencias. Y hay que estar continuamente dando todos esos bucles, porque esa es la estructura de la filosofía y no solo de la filosofía, de la ciencia también, porque la ciencia hace lo mismo, parte de fenómenos, de observaciones, etcétera, etcétera, construye esas estructuras, vuelve a las observaciones, postula los objetos, etcétera, etcétera, todo ese bucle hay que estar constantemente recorriéndolo y no se puede parar. Es como una bicicleta, quiero decir que cuando se para deja de ser bicicleta, es como un avión que en tierra no es un avión porque no está volando. O sea, que ese proceso tiene que estar constantemente en marcha y rectificándose unas partes por otras. Y entonces esto es lo que yo creo que es la fuerza de la idea de la inseparabilidad de los géneros. Entonces, ¿y eso por qué? Pues porque las razones son epistemológicas, porque diríamos los mecanismos de conocimiento de los sujetos que generan conocimiento pues son así, van de las percepciones a generalizaciones, nuevamente a las percepciones, a la postulación del objeto, etcétera, etcétera. Ese es el mecanismo epistemológico y por eso está esa estructura epistemológica desde Platón, pues está en muchísimas filosofías, como se ve en los ensayos materialistas, en el cuadro ese donde hace las coordinaciones, etcétera. Es la distinción entre hilético, noético y noemático de Husserl, y las distinciones de los mundos de Frege y de Popper y de Simmel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si se pueden separar, lo que estamos es como hipostasiando cada una de esas partes como si pudieran ser independientes unas de otras. Y eso es lo que yo creo que, en muchos sitios dice que no puede ser. Lo que pasa es que luego en otros sitios, como ocurre tantas veces, pues él mismo los separa. Entonces, la manera de no tenerlos que separar es hacerlos epistemológicos, pero es hacer los géneros epistemológicos, y entonces todas esas tesis de que la materia orgánica no es eterna, o de que el alma inmortal no es inmortal porque depende de los cuerpos biológicos, o cosas por el estilo. Todas esas tesis no nacen de la doctrina de los géneros, yo creo. Yo creo que todas esas tesis nacen de tomarse las ciencias en serio. Si tú te tomas las ciencias en serio, entonces hay periodos geológicos de la Tierra que son abióticos, y ya está, y es que no hay nada que discutir.
¿eh? Y si tú te tomas la biología en serio, pues no hay organismos que tengan etología, psicología, carácter, personalidad o lo que fuera, que no sean animales, porque es que no los hay. Y los animales son pluricelulares y tienen un cuerpo bariónico, y etcétera, etcétera. Entonces, sencillamente es tomarse eso en serio, no es más que eso. Y no separar los géneros, porque efectivamente a esas ciencias y a esos contenidos de esas ciencias accedemos a través de los géneros ahora interpretados epistemológicamente. Claro, esa es la vía epistemológica de construir esas verdades. Pero una vez que esas verdades están construidas, si la teoría del cierre categorial es lo que dice ser, pues entonces son ontológicas. Entonces son realidades que tienen o tuvieron existencia o la tienen en otros planetas o lo que fuera, de realidades abióticas o lo que fuera, ¿no? Entonces, esa es la razón. Sí. Pues, si te parece, te pregunto a ti, vamos, seguro que quieres decir algo directamente, y te podría preguntar esto mismo a ti, pero ¿se pierde algo al hacer los géneros epistemológicos y quitarle significado ontológico? Porque sería una solución viable. Bueno, lo que pasa es que la epistemología es parte de la realidad también, o sea que tampoco es que pierdan todo significado ontológico, ¿eh? Eso es lo mismo con las categorías del ser y las del hacer. Las del hacer también son ontológicas a su escala. Claro, son una entonces, parte de la realidad. Entonces la epistemología es un momento, claro, es un momento en el que existe el sujeto. Claro, porque son los sujetos animales y humanos los que son epistemológicos. Entonces eso también forma parte de la realidad. O sea, que quiero decir que no es que estemos vaciando totalmente, ¿no?, lo que estamos exponiéndolo en el lugar de la epistemología. Quiero decir con esto que la distinción entre epistemología y ontología, cuando la plantea Aristóteles y se mantiene durante 2500 años, es por algo. Entonces, no es para que la epistemología se lo trague todo, ni para que la ontología se lo trague todo. No, cada cosa tiene su razón de ser, porque hay realidad que no es conocida, pero que es real, ontológica, aunque no sea conocida en un momento dado, o aunque no haya sujeto cognoscente. El que no haya sujeto cognoscente no hace que la realidad deje de existir, ese tipo de cuestiones, ¿no? Perdona. No, claro. Que si se pierde algo, esa es la pregunta. Yo antes de contestar esa pregunta que ahora voy, diría que hay, a mi juicio, es decir, hay varias virtualidades muy interesantes de la doctrina de los tres géneros de materialidad de Gustavo Bueno, sobre todo lo que es la crítica a los reduccionismos, a lo que él llama formalismo, es decir, al materialismo vulgar, etcétera. Pero también hay varios problemas, y voy a tratar de sintetizarlo. El primer problema es la demarcación que Gustavo Bueno hace entre los géneros de materialidad, tomando el espacio y el tiempo como ejes demarcadores. ¿Por qué? Porque Gustavo Bueno no tiene una teoría sistemática del espacio y el tiempo, es decir, tiene que baila, es decir, que si el tiempo es la medida del movimiento, es decir, una concepción epistemológica, que si el tiempo es la propia materia haciéndose y deshaciéndose, una concepción ontológica, que si el tiempo es la espiral existencial, como hace en la filosofía del deporte, ¿no?, como en plan Heidegger, ¿no?, de yo me proyecto las operaciones, las prolepsis, etcétera, que si el espacio por una parte un espacio físico, a veces en textos, que es independiente de los sujetos, otra vez el espacio queda constituido por la kenosis, la percepción apotética, es decir, que otro es el espacio-tiempo. Es decir, si uno coge todas las piezas de la doctrina del espacio y del tiempo de Gustavo Bueno, no hay una doctrina realmente sistemática y completa del espacio y del tiempo. Entonces, tomar el espacio y el tiempo como los demarcadores fundamentales de los géneros de materialidad ya es un problema fundamental, porque además el espacio y el tiempo, ¿a qué géneros pertenecen? Pertenecen a varios géneros. Eso por una parte. Luego, por otra parte, si hablamos de lo que Gustavo Bueno designa como M1, que muchas veces lo denomina como materia física, en primer lugar, yo creo que lo que Gustavo Bueno considera como M1 a nivel ontológico, la materia química o la materia biológica presupone discontinuidades ontológicas. Él muchas veces en otros textos subraya, por ejemplo, en el texto de los límites de la evolución, la escala natural, etcétera, dice que entre la materia biótica y la materia biótica hay discontinuidades, pero entonces ¿por qué llama materia física M1 si hay una discontinuidad? Es decir, ¿por qué separar
M1 de M2, vamos a decirlo así, ontológicamente, pero no hace un signo tipográfico para designar la materia puramente física de la materia biológica, porque la materia biológica, incluso partiendo de, pues eso, de las arqueas, de las bacterias, etcétera, es decir, de los seres vivos más simples, tiene una serie de propiedades cualitativamente irreductibles que la materia química y la materia física no tiene. Es decir, ¿por qué la discontinuidad entre lo que es llamada materia física, metiendo ahí la química y la biología, y el psiquismo le parece mucho más fuerte como para tener que crear otro género de materialidad, otro símbolo tipográfico que, por ejemplo, entre la materia física y la materia psíquica, ¿no? que él llama. Una por otra parte, cuando en la doctrina del actualismo, que quizás volvamos a esto luego un poco, del actualismo sustancial, etcétera, es una doctrina muy interesante, pero aquí Gustavo, bueno, esto se lo preguntamos en vida, ¿no? Pero nunca creo que hubo una respuesta satisfactoria. Es decir, desde la teoría de la relatividad restringida no hay un momento universal, no hay una simultaneidad en el universo, por tanto no hay un momento en acto universal, por tanto en regiones del espacio-tiempo lo que está en acto todavía no ha pasado y en otros ya ha pasado. Entonces, ¿cómo queda ahí la doctrina del actualismo, tal como lo interpreta Gustavo Bueno, desde una concepción que presta atención, como diría David, a las propias ciencias y a pues eso? Luego, sobre lo que Gustavo Bueno considera como M2, ¿dónde deja la cognición inconsciente de lo que estábamos hablando esta mañana? Es decir, la gigantesca mayor parte de seres vivientes que han tenido cognición y percepción es inconsciente, en el sentido de que no hay psiquismo, no hay por qué postular psiquismo, es decir, no hace falta M2 ontológicamente, aquí me refiero a lo que Gustavo no considera ontológicamente, no epistemológicamente, es decir, si no hace falta contenido psíquico, no hace falta qualia para que determinados organismos detecten estados carenciales suyos daños en los tejidos para la autorreparación, etcétera, y algunos y detecten cosas de lo que está pasando fuera, ya sean nutrientes de sodio, de potasio, más tarde de predadores, etcétera, puede ser totalmente inconsciente. ¿Eso que es M1? Es decir, esos procesos no encajan ni lo que Gustavo no considera como M1 ni lo que considera como M2. Luego, por otra parte, decir, pues eso, que M1 está en el espacio y el tiempo, pero M2 está en el tiempo y no en el espacio, y M3 no está ni en el espacio ni en el tiempo, pero porque el espacio y el tiempo ha sido segregado, porque si no caeríamos en el platonismo. Y aquí vamos a los problemas de M3. Es decir, antes de nada, Gustavo Bueno, en el ego trascendental, reconoce que habla de la desmesura de otorgar el símbolo de M2. Porque dice, a que sepamos, dice, la vida psíquica solamente está en una parte diminuta de la biosfera terrestre que una parte diminuta de M1. Y sin embargo le concedemos un símbolo que parece que estéticamente, vamos a decirlo así, tiene la misma relevancia que M1. Y es curioso porque en la teoría del cierre categorial hace algo parecido con M3. Es decir, en el glosario, cuando está hablando de los géneros de materialidad, habla de la desmesura de M3, del símbolo de M3, porque dice los contenidos de M3 siempre hay que ponerlos como la génesis de los contenidos de M3 aparecen en la dialéctica de los contenidos de M1 y de M2. Y sin embargo le otorgamos un símbolo como le otorgamos el de M1. Y a la vez dice que tienen el mismo peso ontológico, etcétera. Y la cuestión de M3, es decir, llamar materia a cosas, es decir, a aparatos conceptuales que no tienen ningún tipo de independencia del sujeto, es problemático por lo siguiente. Es decir, Gustavo Bueno los designa como materiales, sobre todo, porque son una pluralidad de contenidos que se codeterminan en simple, que lo que decíamos esta mañana de su concepción de materia, ¿no? Ahora bien, ya dije esta mañana que ese concepto de materia, de material, es todo aquello que está compuesto de contenidos que se codeterminan en simple que implica un regreso ad infinitum, porque esos contenidos, para ser materiales, tendrían que estar compuestos de contenidos que se codeterminan en simple que, y ese regreso ad infinitum, es decir, las ciencias, desde luego, ni ningún argumento filosófico, a mi juicio, es suficientemente, fructífero para justificar ese regreso. Entonces, desde esa idea totalmente, como digo, problemática de materia, le aplica a lo que él llama M3. Es decir, los contenidos de M3 ontológicamente, es decir, los aparatos conceptuales, las ficciones, es decir, la ficción del Joker, los números primos, el espacio de Hilbert, los significados culturales, los valores, lo que sea, etcétera, no pueden hacer ningún tipo de bypass a los sujetos operatorios. Es decir, no puede decir, mira, esa idea ha destruido ese templo, no hace falta un bypass a otros los sujetos operatorios, etcétera. Entonces, llamarlo material, a mi juicio, puede ser bastante equívoco, o materia en un sentido tan amplio que, es decir, se están metiendo ahí
ficciones conceptuales que tienen un estatus ontológico frente al nominalismo, frente al psicologismo de Stuart Mill, etcétera. Es decir, tiene un estatus ontológico, pero un estatus muy distinto del que tienen los procesos físicos, químicos, biológicos, sociales, etcétera, muchos de los cuales pues, son independientes de los sujetos o de muchos sujetos o de la mayoría de sujetos, o en el caso de la materia física, química y biológica de todos los sujetos, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, designar como materia, eso ya también es problemático. Y luego juntar la unidad del mundo, como él dice, que es el ego trascendental, digamos, el que totaliza, aunque es una totalización que nunca puede ser llevada en fin, que nunca puede ser completa, es decir, que la unidad del mundo depende del sujeto. Eso también me parece problemático por lo siguiente, porque para Gustavo Bueno la unidad depende de la trabazón de las partes de una totalidad. ¿Y por qué la trabazón va a depender de los sujetos? Incluso si admitimos ese pluralismo, ¿por qué? Porque si nos tomamos precisamente en serio la física relativista, etcétera, es decir, el universo tiene una unidad, y luego Gustavo Bueno daba ejemplos, tipo, algunos de los cuales eran sofísticos, en el sentido que decía que el universo no podía ser infinito espacialmente, no puede ser infinito en acto, porque si no se rompería la unidad, porque no habría unidad entre sus partes, que es un criterio físico, sofístico, como digo, porque él decía que en la ecuación de Newton, si la distancia fuera infinita, la atracción gravitatoria sería cero, y por tanto ya no habría unidad entre sus partes, que es un poco como el argumento que un San Buenaventura da, aplicado al tiempo, de por qué no puede haber un universo eterno, etcétera, que es sofístico, como digo, porque cualquier distancia que tomes, es decir, un universo supuestamente infinito actualmente, en ese experimento mental, cualquier distancia, de igual o grande que sea, siempre va a ser un número finito, etcétera. Entonces la cuestión es que el propio Gustavo Bueno da ejemplos tomado de la física para hablar de la unidad del mundo, es decir, ¿por qué la trabazón entre las partes del mundo, es decir, el espacio-tiempo, por ejemplo, que está considerado a día de hoy por la mayor parte de físicos como una entidad material, porque tiene energía, porque se puede medir esa energía, ondas gravitatorias, etcétera? Es decir, ¿por qué el espacio-tiempo nos va a conferir una cierta unidad que no depende de los sujetos? Es decir, una unidad que no es antrópica en el sentido de Gustavo Bueno, que no depende del filtro antrópico, etcétera, sin comprometer el pluralismo. ¿Por qué? Porque a mi juicio es decir, la distinción entre monismo y pluralismo muchas veces se da de un modo binario, porque yo creo que una ontología realmente que presta atención a la ciencia, vamos a decirlo así, no es tiene que superar de algún modo el binarismo, monismo, pluralismo, porque la continuidad es tan importante como la discontinuidad. Y, es decir, para pluralismo, por ejemplo, si no hubiera universo, si hubiera muchos universos, pues Gustavo Bueno dice que es un universo, o en vez de muchos egos trascendentales, etcétera. Es decir, como decía Buda en el Canon Pali del siglo IV a.C., no hay ningún ente, ningún proceso de la realidad que sea completamente autónomo. Es decir, todo codepende, aunque no codepende de todos los demás, por supuesto. Es decir, aquí explicamos el principio de simple que, pero no hay nada absolutamente autónomo, y por eso no se puede hipostasiar nada, ni los géneros, ni nada. No se puede hipostasiar ningún proceso, no se puede hipostasiar el psiquismo, no se puede hipostasiar los números. Es decir, no hay ninguna entidad en la realidad que tenga una autonomía absoluta. Sin embargo, la única autonomía que podría hablarse, digamos, de la totalidad de la realidad. Claro, Gustavo Bueno diría, no, pero la totalidad de la realidad no se puede totalizar por unidad metafísica, monista, pero la cuestión aquí es superar ese binarismo entre monismo y pluralismo y subrayar que el universo, es decir, que la unidad del universo no tiene por qué depender de los sujetos, sino que puede depender de una serie de mecanismos físicos que sencillamente son lo que decíamos esta mañana, una fisiomordaza, es decir, se imponen al sujeto, no dependen de sus operaciones como el espacio-tiempo, etcétera. Así que Gustavo Bueno subrayaba muchas veces el pluralismo, la discontinuidad. ¿Por qué? Porque estaba pensando en el monismo, estaba pensando en el monismo del Diamat, estaba pensando en el monismo de la Liga Monista de Haeckel, de Brunner, etcétera, es decir, del siglo XIX, estaba pensando en el fisicalismo, y muchas veces tenía una especie de énfasis total en una cosa. Pero claro, es decir, el pluralismo radical también es absurdo completamente, que esto ya está en el dilema del sofista, etcétera, porque si no hubiera continuidad, no habría causalidad, no habría unidad, no habría estructura, etcétera. Entonces, por ejemplo, el del ego trascendental subraya tanto la discontinuidad entre el psiquismo y el no sé qué, que no se sabe cuáles son por qué son inseparables, es decir, subrayan continuamente que esto es otro problema que se me pasó antes de lo que Gustavo Bueno considera como M2 ontológicamente, considerarlo como entidades. Porque en el problema mente-cerebro, si uno considera que el sistema nervioso son una serie de entidades y luego M2 son otras entidades ontológicas,
¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Es decir, no, pero son inseparables. Es decir, ¿por qué no decir que es una actividad emergente del sistema nervioso que tiene propiedades cualitativamente irreductibles, que son propiedades de ciertos procesos neuronales que son cualitativamente irreductibles a nivel bioquímico, etcétera? Es decir, el concepto de actividad o de propiedad, etcétera, quizá podría ahí solucionar ese problema. Y luego, para acabar mi intervención, perdón, a nivel epistemológico, cuando se está hablando de la inseparabilidad de los géneros, en el sentido de decir, es cierto que los seres humanos, para cualquier cosa, digamos, que conozcamos, hace falta, vamos a decirlo así, hacen falta cosas físicas, químicas, psíquicas y de tipo abstractas, pero el conocimiento, como también decimos esta mañana, el conocimiento de otros seres vivientes no necesita de M3, es decir, el propio, es decir, un bebé recién nacido está formando, vamos a decirlo así, todavía aparatos conceptuales abstractos, pero todavía no los tiene. Pero vayamos literalmente a un insecto, por ejemplo, porque en mamíferos hay situaciones arquetípicas, el preparedness, es decir, que podríamos decir que es una especie de proto-M3 tal como lo conocen. Pero el conocimiento de ser viviente, cuanto más primitivos sean, es decir, el conocimiento es algo gradual. Y sin embargo, podemos hablar del conocimiento de seres vivientes más primitivos que los mamíferos superiores, etcétera, donde yo creo que no asoma decir dónde está M3 en un gusano, etcétera, y sin embargo algún tipo de conocimiento, etcétera. Por tanto, ahí incluso epistemológicamente esa inseparabilidad entre esos momentos se daría en los seres humanos, pero yo creo que habría que considerarlo de un modo gradual en una escala evolutiva donde como la cognición existe antes del propio psiquismo, existe antes de configuraciones conceptuales abstractas, M3, etcétera. Pero entonces lo que estás diciendo es que ontológicamente los géneros sí que son separables, no solo... a lo mejor no M1 tal y como se da en los seres humanos, pero tiene que haber materia abiótica por un lado y luego hay vida cognitiva, perceptual, etcétera, vida psíquica incluso, sin que haya M3, evolutivamente. Es que podemos dejar de hablar de géneros en ese contexto, en el contexto ontológico, y hablar de sistemas físicos, de sistemas químicos, de sistemas biológicos, y nos quitar de ese problema del género, etcétera. Es que son categorías, estamos hablando de las categorías, no de los géneros. Podemos hablar de dimensiones. Que cuando nosotros decimos hubo un mundo en el que, insisto esto, porque es que hubo un mundo en el que no había organismos vivos, eso no lo deducimos de la teoría de los géneros. Claro. Eso lo deducimos, eso nos lo dice la geología y eso no es una sentencia filosófica, es una cosa científica de la categoría geológica. Entonces, cuando está diciendo ahora Javier, es que hay montones de organismos que tienen agencia y no tienen M2, vamos a suponer, o tienen algún tipo de agencia y no tienen M2 propiamente tal como que está descrito en la teoría de los géneros, pues eso, ¿por qué lo sabemos? Pues por la biología evolutiva, por la etología, por la psicología, etcétera, etcétera. No sale de la teoría de los géneros. Porque es que de la teoría de los géneros lo que sale es esa situación tan sorprendente de decir, bueno, entonces por un lado están los procesos neurológicos y por otro lado están los procesos psíquicos y hay como un paralelismo. Es inseparable, pero no se sabe por qué. No se sabe por qué. No, es que es inseparable. Es que es inseparable porque los organismos biológicos que tienen actividad psicológica, pues están hechos con neuronas, porque tienen que tener sistema nervioso. O sea, que es un requerimiento de carácter que lo sabemos por las ciencias. Entonces no se deduce de la teoría de los géneros. Según los fundamentos, tú mismo dices, la ontología, o sea, es verdad, se deduce de las ciencias, pero no la hacen las ciencias, porque la filosofía, como saber de segundo grado, es la encargada de hacer la ontología a partir de las ciencias. Pero poner de acuerdo lo que dicen diferentes ciencias, tal, eso ya es cuestión del saber de la pero ontología como rama de la filosofía. De acuerdo, eso sí, eso por supuesto que sí. Eso por supuesto que sí, pero la cuestión es que esas mismas ciencias son las que conducen a esas situaciones en donde algunos de los géneros no están. Entonces, la ontología tendrá que tomar nota, ¿no? Y sacar las conclusiones de eso. Sí. Esa es la cuestión, porque
porque si no, entonces no estamos coordinando la ontología con el estado de las ciencias. Eso es lo que yo digo. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que eso lo que nos lleva es a una ontología en la que los géneros sí que son separables, aunque no lo fueran epistemológicamente. O sea, tú estás intentando salvar el problema del precámbrico al Sí, final, y no, el modo de decir sí. es que son epistemológicos, ¿vale? Pero aún así hay que hacer ontología. Y en la ontología, o sea, eso está muy bien, pero en la ontología sigue habiendo que enfrentarse al problema de las continuidades y las discontinuidades. Bueno, pero es que eso lo que conduce también es a otras personas, y a otros intérpretes a decir, no, pues cuando no está el sujeto, pues Sí, sí. se disuelve todo. No, pues no se disuelve todo, claro, porque tenemos esas ciencias que estudian esas circunstancias, y porque los fósiles esos de la época prebiótica o de la época de Atapuerca están ahí. Sí. O sea, que son actuales los fósiles. Como es actual la colisión esa de esa galaxia de hace millones de años, por culpa de eso que dice Javier. Vamos, yo estoy totalmente de acuerdo en muchísimas cosas que dices, en el sentido de que, desde luego, bueno, la coordinación que tiene el espacio y el tiempo con la doctrina de los géneros, etcétera, eso es una cosa que es ininteligible, es literalmente ininteligible. La idea de meter el tiempo en M2, claro, si dices que el tiempo es la medida, sí, claro, porque el que mide está en M2, pero es que eso, entonces estás teniendo una idea de tiempo epistemológica ligada a la medida, no ontológica ligada a los procesos, que es otra cosa diferente. Entonces, todas esas cuestiones que dices de la mente y el cuerpo, y que también dices a propósito de la muerte, porque claro, la muerte es pasar del estado M2 al M1, claro, en acto. Estás pasando en acto. O sea, que quiero decir que no son cosas hipotéticas de hace 5.000 millones de años. Entonces, todas esas inconmensurabilidades, yo creo que desde la doctrina de la inseparabilidad de los géneros no se entienden. Y si los géneros son separables, pues yo veo muchas dificultades también a su vez, porque los géneros, porque si nosotros tenemos esa epistemología constructivista y esa teoría de la ciencia constructivista que tenemos, pues todos los géneros no se pueden separar en ese contexto. En ese contexto constructivista no se pueden separar, porque están pidiéndose constantemente los fenómenos con las esencias y con los objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en otro viviente reconoceríamos que, es decir, en otro viviente su modo de conocer el mundo... totalmente diferente, por supuesto, eso totalmente de acuerdo. Quiero decir que esta epistemología a la que yo me refiero es la epistemología de los humanos. Quiero decir que si estuviéramos hablando de epistemología en sentido evolutivo biológico, sí, entonces ahí ya no podemos hablar de los géneros, ahí hay que plantearlo de otra manera. Totalmente. Entonces, ¿qué más cosas? Quiero decir que yo todas estas dificultades que pones, pues las veo, sí, las veo, claro, la unidad del universo, ahí quizá lo que se podría decir sobre la unidad del universo, porque esto es, bueno, lo primero que quiero decir es insistir en ese texto de que, bueno, lo que dice es que la unidad del universo es antrópica, pero no dice que el universo sea antrópico, eso literalmente lo estuve mirando. Y sencillamente lo que ocurre, eso sí, lo voy a decir ya porque seguro que mañana me lo saca alguien, es que cuando está explicando esto le está leyendo una cosa. Y lee, el universo en cuanto a su unidad es antrópico y va desarrollándolo. Y hay un par de veces en que cuando lo desarrolla, hace una elipsis y dice el universo es antrópico, pero vamos, que es una elipsis que en el contexto en donde está hecha se entiende que quiere decir la unidad del universo, porque es lo que he leído y de lo que está hablando. Bien. Pero vamos, la unidad del universo es antrópica. Quiero decir que yo creo que esto, claro, ¿esto con qué tiene que ver? Claro, porque el universo, la unidad del universo del universo físico es la estructura del espacio-tiempo, eso no cabe ninguna duda. Y no depende de los sujetos. Y no depende de los sujetos ni de nada, claro. Entonces, en ese sentido, claro, en ese sentido sí, en ese sentido no hay nada que decir. Ahora, ahí como de lo que está hablando es del ego trascendental, de la unidad del universo como idea,
no está hablando no está hablando de la unidad ontológica, sino de la unidad de la idea de universo, realmente, prácticamente. Entonces, lo que sí es verdad es que en el materialismo filosófico el universo no es un sistema, como por ejemplo ocurre en Bunge, que en Bunge el universo es un sistema, que tiene sus sistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el materialismo, el materialismo niega directamente que el universo sea un sistema, ¿eh? Entonces, y por tanto que tenga una unidad sistemática, porque si tuviera una unidad sistemática se podría construir una ciencia unificada, y no se puede, ¿eh? Entonces, está roto, el universo está roto, ¿eh? En categorías ontológicas irreductibles. Eso es lo que sabemos a día de hoy. Y entonces, por tanto, la unidad del universo la pone el sujeto, la unidad. Porque la unidad física, con toda su importancia y su prioridad, no comprometería al universo entero en todos sus fenómenos, aunque sea condición de ellos. Y entonces habría como pliegues del universo dados en las otras categorías, cuya unidad no se recogería en las leyes de la física, porque las leyes de la física no unifican todas las leyes de las otras categorías. Quiero decir que esto tiene que ver con la idea de que, vamos, tal como yo lo entiendo, y creo que esto sí es coherente con lo que dice en otros sitios. Quiero decir que la idea de que el universo no es un sistema, de que las categorías son categorías ontológicas, y entonces, si son categorías ontológicas, el universo es una pluralidad de categorías ontológicas, del ser y del hacer. Y entonces la unidad la pone el sujeto. Y concretamente la unidad que pone el sujeto es porque el sujeto tiene que diríamos, la dificultad, y entonces eso significa en gran medida que el sistema filosófico puede ser un sistema, pero el mundo al que se refiere el sistema filosófico no es un sistema. Esto puede parecer muy paradójico, pero es lo que está detrás de la teoría. O sea, el mapa puede ser más o menos sistemático, pero porque es un mapa que está unificando el sujeto. Pero el terreno que unifica no es un sistema. Esa es la idea. Entonces, esa es la idea, por lo menos tal como yo entiendo el asunto, que es el pluralismo de las categorías ontológicas, el pluralismo y entonces en ese sentido sí se puede decir la unidad del sistema filosófico, y dentro de ese sistema filosófico la unidad de la idea de universo que tiene ese sistema, pues es una unidad puesta por el sujeto, sí, porque la realidad está rota. La realidad es rota, y precisamente porque es rota es por lo que hace falta la materia ontológico general y no vale con la materia ontológico especial. Precisamente por todas esas inconmensurabilidades que hay entre las categorías y dentro de cada categoría. Entonces, ahora, si tú te refieres a la unidad de la categoría física, la unidad de la categoría física es el espacio-tiempo, claro, eso sí. Y la categoría física tiene una unidad, claro, porque tiene unas leyes sobre la estructura de la materia y del espacio-tiempo. Y una universalidad, en el sentido de que todo sistema químico tiene propiedades físicas, todo sistema biológico tiene propiedades físicas, sí, y todo el sistema social. Sí, pero tiene esa universalidad, pero no tiene la capacidad de reducir a las otras categorías. Esa es la cuestión. Pues, y eso es lo que rompe la unidad. Y por eso la unidad la tiene que poner el sujeto. Esa es la idea. Pero vamos, tal como yo la entiendo. Sí. Antes de abandonar eso... No, sí, me gustaría hablar de los sistemas, muy interesante. A otros puntos. No, yo por donde queráis. Yo creo que aquí hay mucho... Vamos por donde queráis. Es una cuestión muy interesante. Es decir, pues David Álvar González, como se sabe, desde hace años ha desarrollado una teoría de los sistemas, porque la teoría de los sistemas de Gustavo Bueno le parece incompleta, a veces inconsistente, etcétera. Yo también estoy de acuerdo con esa apreciación. Por ejemplo, cuando Gustavo Bueno dice que el organismo humano no es un sistema, etcétera, yo eso no lo entiendo. Es decir, la cuestión, por ejemplo, para tratar de resumir, un sistema, es decir, hay muchas ideas de sistema. Por ejemplo, haciendo referencia a la idea de Bunge. La idea de sistema en la filosofía de Bunge, o en Romero, etcétera, que tiene sus discrepancias con Bunge y demás,
bueno, y con otros autores, porque quiero decir, esto no se lo inventó Bunge, evidentemente, ¿no? Pero lo ponemos como un ejemplo de un materialismo que no es reduccionista, que no es un materialismo fisicalista que se contrapone tanto al idealismo como al fisicalismo. La idea de sistema implica constitutivamente las discontinuidades. ¿Por qué? A nivel horizontal y a nivel vertical. Es decir, a nivel vertical, porque un sistema se define como una entidad que tiene una composición, que tiene una estructura, que tiene unos mecanismos y unas interacciones con el medio. Es decir, una célula, por ejemplo, una bacteria es un sistema porque tiene una composición que depende del nivel meteorológico en el que nos movamos, puede ser, puede ser biológica, puede ser bioquímica, puede ser física, puede ser, en fin, y tiene unos mecanismos, es decir, de metabolismo, etcétera, que es el aparato de Golgi, que si no sé qué, no sé cuánto, etcétera, las proteínas, tal y cual, tiene unas interacciones con el entorno, es decir, que pueden ser de lo que sea, y en fin, quiere decir que un sistema, tal como interpreta Bunge, es una entidad que, como digo, tiene una estructura, una composición, unos procesos, unas interacciones con el medio que le hacen al sistema tener unas propiedades que son cualitativamente irreductibles, que es lo que llama propiedad emergente. Y aquí hay otra de mis discrepancias con Bueno, en el sentido que esto ya lo hablo muchas veces también con mi amigo Íñigo, de que para mí Gustavo Bueno tiene un falso dilema cuando él critica la idea de emergencia, un falso dilema en que la emergencia o es positiva y lo que emerge está prefigurado, es decir, el preformismo ontológico, es decir, lo que emerge de algún modo está ya prefigurado, o es emergencia creadora, ex nihilo. Y claro, es decir, el concepto de emergencia, como se usa no solamente en la filosofía emergentista actual, etcétera, desde hace décadas, sino en las propias ciencias, no es ni emergencia positiva ni emergencia creadora en la mayor parte de casos. Es decir, Gustavo Bueno aquí está pensando contra Joyce Morgan, contra Alexander, etcétera, es decir, porque el concepto de emergencia, del emergentismo británico, que de algún modo empieza con Stuart Mill, cuando Stuart Mill critica la idea del composicionalismo, si el agua no es H2O, porque también es el hielo, etcétera. Es decir, la idea de emergencia cae en desgracia en los años 20, 30, 40, etcétera, y Gustavo Bueno de algún modo todavía sigue ahí. Es decir, la idea de emergencia en las últimas décadas, pero hace varias décadas, porque también está ya en Sellars y demás, aparece en un sentido que en muchos filósofos y muchos científicos que no es ni creacionista ni preformista, es decir, una propiedad es emergente si la tiene el sistema, pero sus individuos no. ¿A dónde quiero ir a llegar? Que ahí ya hay una discontinuidad ontológica, es decir, hay continuidad en el sentido de que esas propiedades emergentes, es decir, una célula, por ejemplo, puede replicarse, y eso es una propiedad emergente en el sentido de que es cualitativamente irreductible a ningún elemento de la célula. Es decir, ningún sistema químico, ningún sistema físico tiene la replicación. La replicación aparece a nivel biológico y también hay replicadores sociales, replicadores culturales, etc. La replicación o la autorreparación son propiedades cualitativamente nuevas que aparecen en el universo que no implican ningún tipo de creación en nihilo, etc. Es decir, lo mismo que una sociedad pues tiene, es decir, o una estrella tiene brillo, es decir, una estrella tiene brillo variable, brillo absoluto, etc. Es decir, una luminosidad, perdón, y sin embargo un átomo no lo tiene, es decir, es una propiedad que sencillamente aparece nueva, sin ningún tipo. Entonces, cuando a nivel, digamos, emergente, es decir, cuando aparecen propiedades que son cualitativamente irreductibles, ahí ya hay discontinuidades ontológicas, que también hay continuidades, aquí siempre las presuponemos porque no hay creaciones en nihilo. Es decir, a nivel horizontal hay discontinuidades porque si no hablaríamos de una composición o de un entorno, sino que sería todo la noche donde todos los gatos son pardos, que es lo que Hegel critica en el prólogo de la fenomenología espiritual a la filosofía de la identidad de Schelling, es decir, como una especie de continuismo total. Es decir, en el momento que hay una especie, es decir, que un sistema tiene de algún modo una membrana, una pared, es decir, que hay una discontinuidad, es decir, el criterio Letamendi, ¿no?, que Gustavo usa en el trascendental, etcétera, ahí ya hay discontinuidades horizontales. En el momento que hablamos de composición, cuando hablamos de parte es porque hay discontinuidades, que luego habrá continuidades porque esas partes no se pueden hipostasear, pero si hablamos de parte, de contenido, de una composición, ya sea biológica, química, física, etcétera, es porque hay discontinuidades. Y si hablamos de propiedades cualitativamente irreductibles, es decir, de que el sistema tiene propiedades de las que sus individuos carecen, de su parte carecen, también hay discontinuidades, que es lo que llamamos discontinuidades verticales. Entonces, la idea de la unidad no rompe, es decir, la idea de unidad, tal como la defendemos, yo creo que todos los que estamos aquí, no rompe la discontinuidad, sino que la presupone. Es decir, hay todo sistema o toda totalidad que tenga una unidad implica ya discontinuidades, porque si no, no habría partes, porque si no, no habría, etc. Y sobre la ciencia unificada, es decir, una sociedad, por ejemplo,
funciona como un sistema, es decir, Dolbach, es decir, la idea de sistema la introduce sobre todo Dolbach en la filosofía, sobre todo, es decir, en sistemas de la naturaleza, en sistemas sociales, etcétera, que se enfrenta tanto al atomismo como al holismo, es decir, frente al reduccionismo descendente o al reduccionismo ascendente. Pongamos una sociedad, la sociedad española como sistema, o una ciudad como un sistema, tiene variables o dimensiones que son físicas, químicas, biológicas, sociales, económicas, políticas, es decir, no hay una ciencia unificada sobre una sociedad, y sin embargo es un sistema. ¿Por qué? Porque es decir, en el momento que los sistemas también se van adquiriendo mayor densidad cualitativa, es decir, un sistema sociocultural tiene mayor densidad cualitativa que un sistema atómico, etcétera, porque en las ideas de sistema algunas propiedades se pierden en el sentido de, por ejemplo, nosotros no tenemos spin, no tenemos momento angular, etcétera, que sepamos, no tenemos un número cuántico, etcétera, una molécula tampoco lo tiene, sin embargo tenemos masa, es decir, hay propiedades que se conservan y propiedades que se pierden, es decir, una familia no está viva, pero está compuesta por individuos que están vivos, sin embargo a nivel biomolecular tampoco está vivo, es decir, sin que conozcamos un mecanismo universal de qué propiedades aparecen nuevas y propiedades se pierden. Pero aunque haya propiedades que se van perdiendo, en el sentido de que una sociedad no tiene pi, no tiene número atómico, no tiene valencia, yo que sé, no tiene covalente, no tiene enlaces metálicos, lo que sea, es decir, hay propiedades físicas, químicas, biológicas que se pierden, se ganan generalmente más propiedades y va adquiriendo mayor densidad cualitativa. Es decir, y esto es un problema fundamentalmente de las ciencias biosociales, en el sentido, por ejemplo, de cuando hablamos el suicidio, por ejemplo. ¿Qué es lo que causa el suicidio? ¿Y por qué es tan difícil decirlo? Porque puede haber variables químicas, es decir, las contaminantes en el medio, puede haber variables bioquímicas o biológicas, es decir, romper los ritmos circadianos, dormir poco, etcétera, la alimentación, puede haber variables sociales, el bullying, variables culturales, ideologías siniestras. Vale, y entonces... Sí, que no hay una ciencia, no hay una ciencia unificada por un sistema. ¿Y hay manera de hablar entonces de la unicidad del universo como la unidad de un sistema? Sí, yo creo que sí. En el sentido siguiente. Es decir, el universo es un sistema sui generis. ¿Por qué? Porque no tiene entorno, y no tiene principio ni tiene fin. Esta fase, es decir, la fase de la expansión, sí. Es decir, el universo se podría considerar como un sistema en el sentido de que tiene propiedades de las que sus componentes carecen. Es decir, el universo para el materialismo es eterno, de nuevo, no en general, es decir, no esta fase de la expansión, es decir, es eterno en el sentido de que no hay creación en nihilo ni puede haber una aniquilación, es decir, la muerte térmica del universo, presuponiendo que fuera real, porque presupone que la constante cosmológica es una constante, puede ser gradual, es decir, presuponiendo que hubiera una muerte térmica del universo, etcétera, no supone una aniquilación. Lo supone es que en el límite no hay trasvase de energía, etcétera, pero no hay una aniquilación. Y la expansión, es decir, esto lo hemos hablado miles de veces, ¿no? Es decir, la idea de que la singularidad primordial, el universo procede de la nada, la singularidad primordial, eso es el producto de físicos que tienen unos presupuestos filosóficos totalmente erróneos porque están confundiendo una singularidad, que es una entidad conceptual, con algo físico completamente. Es decir, una singularidad no es algo, la imagen de un puntito del que aparece el espacio, el tiempo, etcétera. Entonces, el universo en general no tiene ni principio ni fin, es eterno, vamos a decirlo en ese sentido. Como nuevo, no es este universo. Es decir, no este universo concreto, es decir, las galaxias, por supuesto que esto se borrará completamente, es decir, han tenido es decir, el plasma hidrogénico, todo esto es totalmente real, etcétera. Es decir, no estoy hablando de esta configuración en general. Es decir, no estoy hablando de ni que la materia sea eterna, o como Mario Bunge decía hace décadas, hay argumentos para sostener que los átomos son eternos, no hay ningún argumento para sostener que los átomos son eternos, es decir, porque hay a nivel físico que no hay átomos, todavía no hay átomos, etcétera. Es decir, no se trata de hipostasiar ningún elemento del universo, sino de decir que la materia, y esto Gustavo Bueno lo dice, que cuando la materia ontológico general recurre en el tiempo, es decir, se determina en el tiempo, recurre infinitamente. A donde voy, lo que quiero decir es que el universo en general es eterno, es decir, no tiene principio ni tiene final. El universo en general tiene una serie de propiedades que son, pues, que no tienen ninguna de sus partes. Es decir, por ejemplo, no está... Pero, de nuevo, diríamos que es un sistema muy peculiar, porque no tiene entorno, no tiene interacciones con el entorno, quizás tendremos que crear otro tipo de palabras. Pero en el momento, es decir, en que la dimensión física, que no se puede reducir, como hemos dicho, es decir, porque a nivel químico, es decir, la fluidez, vamos a decirlo así, la liquidez de varias moléculas de agua, etcétera, eso es una propiedad química cualitativamente irreductible a nivel físico, es decir, pero a nivel biológico, es decir, da igual, es decir, que haya propiedades que son cualitativamente irreductibles en los niveles que llamamos de emergencia,
no implica esta simetría de la que hablábamos también esta mañana. Es decir, que la base fundamental sea una base física. Es decir, si subimos la temperatura, ¿no? El típico ejemplo, subimos la temperatura de esta habitación hasta niveles, pues hacemos un estado de plasma, etcétera, se acaba el nivel social, se acaba el nivel cultural, es decir, los libros se funden, nuestro organismo, es decir, a nivel molecular podemos desaparecer completamente. Es decir, que las fisiomordazas tienen una prevalencia sobre las quimiomordazas, las biomordazas, etcétera, aunque en nivel químico, biológico, social, cultural, etcétera, no se reduzcan ontológicamente ni epistemológicamente. Entonces yo creo que se podría hablar de una unidad, como digo, sui generis, y del universo como sistema, en un sentido sui generis, en el sentido de que tiene una composición, de que tiene propiedades que son cualitativamente irreductibles a los compuestos, que la idea de que no pueda haber una ciencia unificada del universo no implica que no sea un sistema, porque como digo, una sociedad también es un sistema y no una ciencia unificada del sistema. El ejemplo del suicidio lo que decía es, no hay una ciencia unificada de problemas sociales, sencillamente. Es decir, ¿por qué? Porque incluyen variables físicas, químicas, biológicas, económicas, sociales, culturales, entonces no hay ninguna ciencia unificada. Es decir, una familia misma, es decir, no hay ninguna ciencia unificada de lo que es una familia, porque una familia tiene aspectos biológicos, aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos... Entonces, un sistema no tiene por qué correlacionarse con que haya una ciencia unificada de ese sistema, porque los sistemas, sobre todo cuando van adquiriendo mayor complejidad o densidad cualitativa, requieren de más ciencia porque tienen más dimensiones que son, no ya epistemológicamente, sino ontológicamente irreductibles, por eso requieren de una pluralidad de ciencias, y sin embargo eso no rompe la unidad del sistema, y esa unidad presupone discontinuidades, como digo, horizontales y verticales. Vale, no está mal, no sé si quieres responder o pasar al siguiente. Bueno, sí, no, bueno, yo quisiera decir algunas cosas, vamos a ver, sí. Sí, porque aquí sí hay un desacuerdo, evidentemente. Así es. Sí, porque, bueno, claro, yo creo fundamentalmente porque partimos de ideas de sistemas diferentes, y entonces, claro, dan lugar a conclusiones diferentes, ¿no? La idea de que el sistema es un todo que es más que la suma de las partes, bueno, eso todos los todos son más que la suma de las partes, y no todos los todos son sistemas. Entonces hay muchos todos que son más que la suma de las partes y no son sistemas. Entonces la idea de que el sistema implica discontinuidades y continuidades, por supuesto que sí, eso no cabe ninguna duda. La idea de que el sistema implica entorno, pues yo creo que implica entorno, claro, precisamente por esas discontinuidades. Entonces, cuando ya estamos aplicando un sistema, la idea de sistema, algo que no tiene entorno, ya empiezan las dificultades. Y luego, ese ejemplo de la sociedad, que es un sistema y que no hay una ciencia unificada de la sociedad, que sería porque claro, si hay unas categorías ontológicas que son las ciencias, que cada una tienen unos principios diferentes unas de otras, y que se refieren al mundo pues en diferentes cortes, diríamos, por así decirlo, ¿no? Bien. Entonces, y no hay una disciplina que las unifique todas, en el sentido de que haya unos principios que unifiquen todo. Bien. Eso pues es la estructura ontológica que se deduce de la teoría del cierre categorial y del pluralismo ontológico. Ahora, ¿qué pasa con la sociedad? Bueno, lo que pasa aquí es que estamos mezclando, yo creo también, dos tipos de sistemas diferentes. Porque en un sistema hay dos niveles de partes y hay un sistematizador. Y ese sistematizador, en el caso de las ciencias, son los principios. Los principios son los que sistematizan los teoremas, los que los coordinan, de alguna manera. Coordinan los teoremas a través de sus partes, de sus subpartes, ¿no? Esos son los principios. Entonces, los principios de la física no coordinan los teoremas de la biología, aunque tengan que estar dándose, pero no los coordinan, y así sucesivamente. Ahora, los sistemas técnicos y tecnológicos son otra cuestión, porque en los sistemas técnicos y tecnológicos, como por ejemplo una sociedad y su marcha, o estas cuestiones del hacer, en el orden de las categorías del hacer, en el orden de las categorías del hacer, como en una sociedad, por ejemplo, o como en el caso del suicidio que se citaba, otras cosas por el estilo, pues porque el suicidio es un hacer, después de todo, en el orden de las categorías del hacer,
los sistemas que hay están coordinados por fines. Están coordinados por fines. Lo que coordina un sistema del hacer es el fin que sigue. Lo que coordina un automóvil es el fin que persigue de transportar cargas o lo que fuera. Lo que coordina la medicina es el fin de sanar a los enfermos y así sucesivamente. El fin es el que coordina todas las partes. Entonces, la sistematicidad de la sociedad, si la tiene, o por ejemplo, si vamos, por poner un ejemplo, si interpretamos el Estado como un sistema, claro, el Estado tiene un fin, que es, para empezar, mantenerse, ampliarse si puede, ganar fuerza frente a otros estados alrededor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese es el fin. Y entonces todas las partes del Estado tienen que estar coordinadas para que eso ocurra, porque si no el Estado desaparece, sencillamente. Entonces, en los fines en los sistemas prácticos, en los sistemas de las categorías del hacer, ahí están coordinados por fines. Y entonces sí hay una coordinación, pero no es una coordinación nociológica o de unos principios o lo que fuera, no, es puramente finalística. Entonces el problema es el siguiente. El problema es que en un sistema filosófico que es, diríamos, el mapa mundi, por así decirlo, ¿no? Ese mapa mundi está roto en dos órdenes de categorías diferentes, las del ser y las del hacer. Eso ya va a empezar. Y entonces, por ejemplo, tiene una ontología que se refiere más bien a las categorías del ser, y tiene una ética que se refiere más bien a las categorías del hacer, o una filosofía política, o una filosofía de la técnica, o lo que fuera, ¿no? Que se refiere a las categorías del hacer. Entonces, la unidad del sistema es problemática, porque el sistema está roto en esos dos órdenes, y la pone el sujeto. No está dada es el sujeto el que, haciendo el mapa mundi, coordina, como él le parece según su sistema filosófico, coordina las cuestiones ontológicas con las cuestiones axiológicas, pragmáticas, etcétera, de las categorías del hacer, etcétera. Y entonces esa sistematicidad de la filosofía es una sistematicidad pues muy, muy débil también. Es muy débil porque está su unidad y su sistematicidad la está poniendo el sujeto, no está en el mundo de una manera así, diríamos, espontánea, sino que la está construyendo porque él es el que está construyendo el mapa. O sea que lo que tiene unidad y sistematicidad es el mapa, pero no la realidad sobre la que está hecha el mapa, porque la realidad sobre la que está hecha el mapa es Draplez, está rota. Está rota en categorías que, aunque tienen esa jerarquía, sin embargo no se reducen. Y entonces, que no se reducen, ¿qué quiere decir? Que en los sistemas del ser, los principios de la física no llegan a todas partes. O sea, se aplican universalmente, pero no llegan a dar cuenta de todos los fenómenos. Eso, claro. Esa es la cuestión. Y entonces, están implicados en todos los fenómenos, aunque no se reduzcan a sí, eso. efectivamente. Eso sí, efectivamente. Pero entonces, si nosotros estamos interpretando las categorías como ontológicas, es porque estamos interpretando que ontológicamente no es una cuestión de que haya discontinuidades, porque claro que las discontinuidades las hay también dentro de las ciencias, en todas partes. Las continuidades y discontinuidades las hay en todas partes. Son ideas tan genéricas que nos las vamos a encontrar ejercitadas en cualquier lado, ¿no? Pero aquí lo que estamos diciendo, el problema es el sistema que es una ciencia, el sistema que es una ciencia, el sistema anantrópico que es decir, de unos principios que coordinan teoremas, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta qué tipo de fenómenos llega? El de la física pues llega hasta determinado punto, y a partir de determinado punto dejarían la oscuridad pues por supuesto. todo lo demás. Entonces por eso esa unidad que es tan vamos, insisto, pero claro, tiene que ser verdadero la primera parte del condicional. Si las categorías son ontológicas, ontológico es todo.
es tan ontológico lo biológico como lo físico, como lo geológico, como lo etcétera, ¿no? Y entonces no hay una unidad porque aunque podemos pasar de una categoría a otra, porque pasamos, efectivamente, podemos pasar, pero llega un momento en que las leyes de la física dejan de ser insuficientes para explicar por ejemplo, una célula el siguiente nivel. Una célula es un sistema, estaríamos de acuerdo, ¿no? Sí. Una célula tiene un nivel biológico, Sí. donde hay replicación, autorreparación, proteínas, etcétera. Tiene un nivel bioquímico, tiene un nivel químico, tiene un nivel físico, es decir, podemos descomponernos que el aparato de Golgi, lo que sea, que se compone de moléculas en átomos, leptones, hadrones, los hadrones son quarks, los quarks son perturbaciones de campos cuánticos, etcétera. Es decir, aquí hay distintas dimensiones, ¿no? Sí. Sin embargo, esas dimensiones son discontinuas. La física, un físico no puede explicar por qué una célula se replica, ni puede explicar por qué una célula se repara, ni puede explicar siquiera la revolución cariótica, etcétera. Pero, es decir, que haya esas dimensiones que son, digamos, discontinuas, no totalmente, evidentemente, es decir, y además asimétricas, es decir, la dimensión biológica exige la anterior, pero no recíprocamente, aunque hay una coevolución en el sentido de que, es decir, los organismos pueden producir nuevos elementos químicos, nuevos elementos físicos, es decir, una codeterminación que es lo que llamamos causalidad vertical, ascendente, descendente, etc. Es decir, que la causalidad no siempre es ascendente. Pero hay una asimetría brutal en que lo químico implica lo físico y no al revés, en general. Es decir, para una materia física sin materia química. Pues, la cuestión es que, por ejemplo, en el ejemplo de una célula, es un organismo unicelular, sin más. Es decir, de un procariota o lo que sea. Es un sistema y, sin embargo, tiene una dimensión biológica, química y física. Y eso no rompe su unidad. Es decir, ¿por qué en una sociedad, por ejemplo, que tiene esas dimensiones, es decir, que el concepto de unidad, aunque las discontinuidades, vamos a decirlo así, no tienen por qué romper, a veces sí, pero no tienen por qué romper una unidad. No la rompen, o sí la rompen. Claro, es decir, no tienen por qué, pero no tienen por qué romperla. Porque cuando la célula se muere, la rompen. Quiero decir que entonces eso no es o sea, no la rompen mientras está, diríamos, mientras el sistema funciona. Mientras está la biología funcionando. Claro, pues eso ítem más a mi favor. Quiero decir que cuando las leyes de la biología, por lo que sea, se dejan de funcionar, entonces desaparece. Sí, pero mientras sigue existiendo, y recíprocamente, es decir, si subo la temperatura, me cargo, yo qué sé, los enlaces moleculares, me subo, es decir, que puedo romperla a distintos niveles, es decir, ya sea con la fermentación de bacterias, procesos químicos, o al revés, aumentando la temperatura, haciendo... La cuestión es que mientras la célula sigue existiendo, vamos a decirlo así, mientras el nivel biológico sigue existiendo, porque esta mañana hablábamos de operaciones, por ejemplo, con elementos biológicos que pueden resultar no en elementos biológicos, sino en elementos químicos, y operaciones con elementos químicos que resultan en elementos físicos porque hemos roto los enlaces moleculares, etcétera. Mientras digamos, nos mantenemos un nivel puramente biológico, mientras la célula sigue existiendo, tiene una unidad, tiene una sistematicidad, en el sentido de decir, un sistema, ¿por qué? Porque tiene propiedades que son cualitativamente irreductibles, es decir, no ya que el todo sea, porque esto ya aparece en el teteto, es decir, porque lo del todo más... Bueno, pero tiene un sistema, es que esa es la cuestión, es que ahí hay un sistema con subsistemas y subsistemas y subsistemas. Que implican discontinuidades. Exactamente. Entonces, el sistema biológico se rige por leyes biológicas y el sistema físico que está debajo se rige por leyes físicas y por leyes químicas. Esa es la cuestión. Pero unas son más universales que otras, estamos de acuerdo. Sí, por supuesto, pero esa es la cuestión de la discontinuidad. Sí. Pero no por eso dejan de ser reales. No, eso por Quiero supuesto. decir, entonces forman tanta parte de la realidad con la misma legitimidad que las otras. Sí, lo estoy totalmente de acuerdo. Entonces por eso la unidad es problemática, yo creo. Pero la célula tiene una unidad. Que la célula tiene una unidad, pese a todas esas discontinuidades. Es decir, que el criterio de que haya discontinuidades estructurales no implica o rompe... Sí, pero la unidad que tiene la célula como célula es una unidad biológica. Sí, sí. Claro, sí. ¿Y por qué? Quiero decir, a nivel social, por ejemplo, si ahora pasamos de la célula a nivel social,
un sistema social o un microsistema social como es una familia o una tribu, etcétera, que tiene propiedades que son cualitativamente irreductibles a los individuos. Es una sociedad puede estar en expansión, puede ser sostenible, puede no ser no sostenible, la tasa de crimen, la ratio, no sé qué. Es decir, las propiedades que usan los demógrafos, los sociólogos culturales, etcétera. Una sociedad tiene propiedades que son cualitativamente irreductibles a los individuos. Pongamos una sociedad que funciona como un sistema, diríamos, siguiendo la tradición de Dolbach. Una sociedad todavía implica más discontinuidades que una célula, porque se añaden cualitativamente dimensiones que no están en la célula, como la dimensión económica, la dimensión política, la dimensión, etcétera. Y sin embargo... Sí, bueno, pero si yo las discontinuidades ahí es que no se niegan. Lo que pasa es que hay unas discontinuidades que tienen lo que se niega es que haya una única legalidad que unifique todo. Eso es lo que se niega. Entonces, si esa ausencia de esa legalidad se interpreta ontológicamente, ya digo, estoy haciendo un condicional, pues entonces eso es lo que compromete eso es lo que compromete la unidad del mundo, porque no compromete a lo mejor la unidad de la célula, pero sí la del mundo. ¿Pero por qué la del mundo? Bueno, pues porque el mundo no se explica solo desde una categoría. Hacen falta varias categorías que no se reducen unas a otras. Quiero decir que ahí lo que tiene que, yo creo que el secreto ahí el kit de esta cuestión es que aunque haya esa situación asimétrica, que nadie niega que la haya, las categorías no se reducen unas a otras. Entonces, si no se reducen y son categorías ontológicas, pues entonces de ahí sale un mundo pues que el mundo mismo no tiene unidad. Se la puede poner el sujeto cuando actúa, porque el sujeto para actuar necesita darle unidad al mundo o darle una coherencia a lo que hace, pero propiamente en el mundo pues no se puede decir que esté, porque no hay una categoría que lo Pero tampoco para la sociedad, ¿no? Quiero decir, ¿qué categoría estudia la sociedad como sociedad? Pues que tampoco para un sistema social, por ejemplo, sí, que tiene dimensiones... No, es que en un sistema social, pues excuso decir también, ocurre lo mismo. Quiero decir, pero hay una unidad en el sistema. ¿Sí? Quiero decir, que las fracturas que hay no rompen la unidad. Es decir, rompen la unidad en el sentido, yo que sé, que los escolásticos hablaban de unidad, etcétera, pero si nosotros interpretamos que la unidad o el propio sistema de modo estructural implica discontinuidades, ¿por qué si hablamos de un sistema biológico que tiene ninguna categoría? Pues porque estamos poniendo la estructura ontológica en las categorías de las ciencias, no en el sujeto individual. Es decir, que nosotros no estamos poniendo la estructura ontológica de la realidad cuando analizamos lo real o lo existente, etcétera, etcétera, no la estamos poniendo en los sujetos individuales, en una sociedad individual, en una célula individual, etcétera, etcétera. La estamos poniendo en la estructura de las categorías, que es donde decimos que un ejemplo interesante, distinto al de la célula y al de la sociedad, puede ser las ciencias del sistema Tierra, así llamadas, sí, que son ciencias en plural, claro, porque se acepta que la oceanografía... Claro, la Tierra tiene una unidad, eso no lo niega nadie, pero las ciencias no. Entonces, como nosotros estamos interpretando las categorías... Y no hay ninguna categoría que estudie la Tierra en sí, sino que hace falta muchas categorías. En este caso, claro. Pero no rompe la unidad de la... Pero ya te digo, porque nosotros no estamos poniendo la unidad del mundo, y la unidad de lo real, no la estamos poniendo en la unidad de las cosas individuales, de un planeta o de una célula o de una sociedad. La estamos poniendo en la estructura categorial. Eso, evidentemente, si no, por eso digo que esto es un condicional. Si no estás de acuerdo con esa tesis, pues entonces ya puedes decirlo de otra manera. Pero ¿qué es lo que yo creo que está detrás de la idea de que el mundo todo entero es un sistema? La idea de que el mundo entero todo es un sistema, y si es un sistema que es fundamentalmente anantrópico, porque la parte antrópica es muy pequeña, pues entonces tiene que haber unas leyes que den cuenta de ese sistema, porque tienen que estar coordinadas las partes, porque eso es en lo que consiste un sistema. Entonces tiene que haber unas únicas leyes que coordinen todo. Pero ¿por qué si en un individuo no hay unas únicas leyes ¿por qué en un biosistema, por ejemplo,
que requerimos de distintas categorías para estudiar el biosistema o en el sociosistema. Bueno, porque la unidad que tú ves en la Tierra o en el individuo o en la célula es una unidad hasta cierto punto fenomenológica, en el sentido de que eso sí que es un recorte que haces tú, en el sentido de que esa célula, esa Tierra, etcétera, etcétera, es una unidad de estudio, ¿eh? Por ejemplo, en las ciencias de la Tierra o por ejemplo en la citología, ¿eh? Pero evidentemente no es una unidad que sea autónoma ontológicamente, no, claro. Pues por eso te hace falta el resto del mundo. Quiero decir, porque hace falta entorno. Hace falta pues sí, pero es que el entorno de una célula, ¿qué es? Quiero decir que eso es... Pero no le quita sistematicidad a la Tierra, en el sentido de la causalidad descendente. Pues si fuera solo ascendente pues sería más fácil, pero en el momento en el que el sistema Tierra, si los sistemas biológicos si los subsistemas biológicos del sistema Tierra son capaces de afectar causalmente a la composición geoquímica de los océanos o de la atmósfera, en ese momento podemos hablar de un sistema, aunque haya diferentes ciencias que lo estudien, porque además es que el plural está admitido en el propio rótulo, ciencias del sistema Tierra. Si es que tú decir ciencias de la Tierra, ciencias jurídicas, ciencias de la educación, ciencias en plural, ciencias del mar. Es distinto de lo que tú dices, puedes poner ciencias de lo que quieras, es decir, ciencias de un vaso, ciencias de lo que quieras. Haces un conjunto, sí, pero eso es ese plural lo estás poniendo tú porque por lo que sea hay un interés en considerar la Tierra que globalmente, pues por razones prácticas evidentes o lo que fuera, ¿eh? Pero no porque la Tierra sea una entidad categorial ontológica. Es que, insisto, si esto pero es un objeto ontológico. Es que claro, yo por eso digo que lo de tomarse tan en serio la doctrina de las categorías como si fuera lo único que se puede decir de la ontología, a mí me parece excesivo porque te lleva a ese tipo de callejones. Vale, pues bueno, callejones sin salida no, quiero decirte, lo que te lleva es... Porque, por ejemplo, yo no creo que sea un callejón sin salida reconocer que el mundo tiene una estructura en mosaicos, plural, ¿eh? Y que efectivamente, y que por tanto no es un sistema porque no tenemos unas leyes que unifiquen todo, ¿eh? y que por tanto la unidad del mapa del mundo la está poniendo el sujeto. A mí eso no me parece tampoco tan tremendo, porque además es lo que coordina con el propio estado de las ciencias y de la filosofía. Es decir, que si nosotros tuviéramos una ciencia unificada, pues diríamos, calculemos, y claro, ya está, y no habría pero filosofía. Estás poniendo dos extremos, o categorías discontinuas o ciencia unificada, cuando en realidad en el estado de las ciencias actual hay muchísimos puntos intermedios, muchas interacciones de las cuales estáis hablando. Por ejemplo, un concepto que además me permite enlazar con el inicio de este vídeo, que ha salido un par de veces en la conversación y no le hemos dado demasiada importancia, es las ciencias biosociales. Esto que tú has referido algunas veces, pues eso, una sociedad, ¿no? O una familia. Una familia, claro, ¿dónde empieza lo cultural, lo histórico, la ciencia humana y dónde termina la ciencia natural? Una familia de bonobos, una familia de chimpancés, una familia de seres humanos, ¿vale? Pero una bandada de pájaros, entonces vas retrocediendo en el tipo de agrupaciones de parentesco que hay evolutivamente y llegas a momentos en los que la explicación la explicación causal de por qué se juntan y continúan juntas dos hembra y macho, o sea, una pareja sexual, no tiene por qué implicar explicaciones más allá de las más o menos biológicas. Y entonces llega un momento llega un momento evolutivo en que esas explicaciones biológicas no bastan para explicar el tipo de parentesco que se crea en una manada de chimpancés, por ejemplo. Ahí tienes ya que introducir otro tipo de niveles. Es que digamos, yo lo que aquí no veo, y si lo entiendo mal pues lo hablamos, es que para hablar de un sistema haga falta un tipo, digamos, homogéneo de leyes que unifiquen todo, en el sentido de que en los ejemplos que he puesto de los biosistemas o de los sociosistemas son sistemas, al menos desde la idea de sistema que he dado, y sin embargo no hay ningún tipo de ley unificadora porque tienen una dimensión
física, una dimensión química, una dimensión biológica, una dimensión social, cultural, etcétera, etcétera, y sin embargo eso no rompe su unidad. Es decir, no hay una ciencia, es decir, lo que digo es que no se puede, no hace falta, excepto en sistemas que son tremendamente simples, como el de un átomo o el de una molécula, etcétera, es muy difícil correlacionar una ciencia con un sistema cuando nos va a un móvil, es decir, incluso un biólogo, es decir, un biólogo necesita saber de física, la tensión, es decir, cuando estábamos hablando de las dimensiones biomecánicas del organismo, etcétera, hace falta saber de física, tiene que saber de química, tiene que saber, no necesariamente para cualquier nivel de explicación, porque quiero decir, para hablar de la replicación celular no me hace falta los hadrones, etcétera, no estoy hablando de eso, estoy diciendo que el sistema, un biosistema, un sociosistema, tiene una serie de dimensiones que son ontológicamente irreductibles, aunque asimétricamente unas implican a las otras, y eso no rompe ni la unidad de sistema, aunque hagan falta multitud de ciencias. En el ejemplo de una familia, como un micro sociosistema, es una familia, pues decir, mira, pues esta familia de repente ya ha dejado de expandirse porque y de repente, ¿qué pasa? Que a lo mejor están tomando un veneno, que a lo mejor tiene infertilidad por no sé qué agentes químicos, que a lo mejor no sé. Es decir, que para explicar el funcionamiento simplemente de un micro sociosistema hacen falta distintas categorías, hacen falta. ¿Por qué? Porque incluso un micro sociosistema está compuesto de distintas dimensiones ontológica, y eso no rompe su unidad ni su sistematicidad. Por tanto, la condición, vamos a decirlo así, tal como yo lo entiendo, si lo entiendo mal lo hablamos, de que el universo no es un sistema porque no hay ninguna categoría o ciencia unificada del universo. Yo ese argumento no lo veo porque tampoco hay una ciencia unificada ni de la familia, ni de una sociedad, etcétera. Y luego, por otra parte, porque aunque no digamos que esté roto, sino que está fracturado en distintas dimensiones, tenemos multitud de ejemplos de sistemas que tienen dimensiones pues que no se pueden reducir las unas a las otras, es decir, que desde el plano físico no puedo explicar la replicación celular, y sin embargo a veces toca apelar al plano físico, por ejemplo, si sube la temperatura o si una célula que pasaría, si estuviera al lado del horizonte de suceso de un agujero negro, etcétera. Y entonces yo no veo por qué, digamos, la pluralidad de ciencias que tienen que estudiar un sistema, o la pluralidad de dimensiones ontológicas irreductibles que pueden componer ciertos sistemas, porque eso rompe de algún modo o es una condición que impediría su sistematicidad aplicada al universo. Porque quiero decir que es un punto de desacuerdo y ya está, que si queréis pasamos a otro punto, si queréis seguimos hablando de esto. No, pero a mí me interesa incidir también más en esto de la distinción entre las categorías del ser y las categorías del hacer, sí, volviendo a esta idea mira, de que... Por ejemplo, mira, imaginemos un sistema, yendo a los sistemas del hacer que son por aquello que decía Vico, ¿no? del verum factum, ¿no? Que ahí yo creo que es muy claro. En los sistemas del hacer, si nosotros tenemos un sistema complejo, como puede ser, por ejemplo, un avión, bueno, pues un avión tiene un fin, que es transportar cargas por el aire, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente luego tiene un montón de subsistemas, porque tiene un subsistema de sustentación que tiene un fin, es dar sustentación, tiene un sistema de potencia que tiene un fin, que es hacer que el avión se mueva, tiene un sistema electrónico, a lo mejor de navegación, que es que el avión no se pierda, tiene un sistema de tránsito al suelo, que es el tren de aterrizaje, los flotadores, lo que tenga, etc. Entonces, tiene una serie de subsistemas. Cada subsistema, a su vez, tiene sus partes. Y está coordinado por un fin. Es decir, el fin de hacer la transición al suelo, el fin de dar potencia al aparato y por tanto darle aceleración, el fin de traducir esa aceleración en sustentación, el fin de controlar el vuelo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cada sistema obedece a su fin y está organizado con respecto a su fin, y el sistema global está organizado con respecto al fin global, que es transportar cargas por el aire. Bien, entonces se dice, ¿por qué? Claro, ahí es la práctica la que unifica la cuestión. El fin global, por ejemplo, el fin del Estado, vamos a suponer, el fin global del Estado, pues tiene que ir determinando los otros fines que están por debajo y con sus subsistemas, para que estén todos, diríamos, empujando en la misma dirección y coordinados en el mismo fin global, ¿no? Bueno, bien. Entonces, aquí vemos una estratificación de sistemas, y se podría decir, y entonces
eso es un sistema al todo. Sí, claro, es un sistema pero porque tiene un fin global él. Entonces, cuando esto lo trasladamos a las categorías del ser, lo que tenemos es que, como no hay fines, lo que hay son leyes y principios, es lo que hay. Lo que unifica la física y la química y la biología y la geología, etcétera, son leyes y principios, es lo que unifica el sistema de las categorías ontológicas. Que por supuesto el sistema biológico tiene que tener debajo subsistemas físicos, etcétera, etcétera, sí, pero su nivel de resolución no es el de abajo, aunque el de abajo lo pueda destruir, por ejemplo, con un aumento de temperatura o lo que fuera. Sí, sí. Su nivel de resolución no es ese, porque el nivel de resolución de la célula pues no está a escala de los leptones, claro, como sabemos, ¿no? Bien, entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues lo que quiere decir es que ontológicamente hay unas discontinuidades ontológicas porque hay sistemas encapsulados, y entonces los de arriba aunque exigen la existencia de los de abajo, no se explican por los de abajo. Pero hay una radiación cósmica, una radiación de microondas que deteriora completamente la célula. Claro, es decir, sí. ¿Cómo explicas ese deterioro desde las leyes biológicas? Es decir, porque destruye una serie de estructuras y de tejidos que son imprescindibles para que claro, porque decir que aquí estoy a nivel físico, estoy explicando, es decir, necesito a nivel... pero estás hablando de la destrucción, Javier. O sea que el nivel físico está destruyendo el nivel biológico. Bueno, conformando. Si no lo destruye, pero lo afecta. Exacto, la evolución, es decir, la evolución de cambios genéticos producidos por radiaciones cósmicas. Pero ahí tenemos una discontinuidad ontológica entre las leyes de la física y las de la biología. Totalmente. Pues eso es lo que significa la teoría de las categorías del ser. Sí, porque no veo por qué rompe la unidad, es decir, que haya esas discontinuidades, que haya esa multidimensionalidad física, química, biológica, etcétera, ¿por qué rompe la unidad? Porque el sistema no es que rompa la unidad, porque la célula tiene una unidad mientras la conserva. Que no depende de nosotros. Sí. Lo que hay es que ese sistema biológico tiene unas leyes, se rige por unas leyes que son diferentes del sistema físico, sencillamente. Y entonces, como estamos interpretando eso ontológicamente, otra cosa es que no lo queramos interpretar, pero si lo interpretamos ontológicamente, eso significa pues eso, que hay como cortes transversales del mundo que se rigen por leyes diferentes y que no están, que son inconmensurables. Es la inconmensurabilidad de las categorías, es eso. Y la inconmensurabilidad de las categorías es, ya digo, esto es mío, no es de bueno. Pero vamos, si es cierto que los sistemas tienen esa estructura, que los sistemas o bien son del orden del ser o bien del orden de hacer, que los sistemas, ya digo, sí, estoy poniendo condicionales, si los sistemas del orden del ser se regulan por leyes y por principios, por teoremas y por principios, y los del hacer por fines, si todas estas cosas, entonces no se puede decir que el universo, salvo el universo físico, si solo estamos refiriéndonos al físico, pero digo, el mundo o la realidad la realidad de la que la filosofía trata de hacer un mapa o lo que fuera, que sea un sistema. Pero bueno, es con todos esos síes delante, porque claro, evidentemente, en el momento en que tú tienes una idea de sistema más laxa o sencillamente menos restringida, sencillamente, no digo que peor, sencillamente menos restrictiva, o que tú dices, bueno, pues es que yo no veo la necesidad de que para que haya sistemas haya leyes científicas o fines. Podrá haber sistemas a lo mejor que ni tengan fines, ni tengan leyes científicas, ni nada, entonces se unifique de otra manera, bien, eso puede ser. Pero desde luego, si suponemos estas cosas,
El asunto es así. Y si hablamos de que el mundo es, desde luego, la idea de que el mundo es un sistema, y esto ya es una cuestión nuestra de la escuela, ¿eh? Sí, vamos, quiero decir que que no tendría ninguna trascendencia, pero vamos, la idea de que el mundo es un sistema, desde luego, yo creo que es muy contraria a la idea de la pluralidad ontológica de las categorías y de las discontinuidades entre las categorías, de las discontinuidades interpretadas ontológicamente y de la simploqué de las categorías y de la propia idea de materia ontológico general. Porque yendo a lo que decías tú antes aquí en uno de estos, cuando hablaste de la materia ontológico general por la mañana, efectivamente yo creo que de estas cuestiones que decías de que la materia ontológica general entendida como que M está incluida en M o que MI es no M o cosas por el estilo, de estas tres acepciones que decías que tenía, bueno, yo creo que la que es más firme es la última, es decir, que hay una inconmensurabilidad de categorías y que entonces de esa inconmensurabilidad y que como no controlamos el paso de unas categorías a otras, porque no las logramos unificar, sí, y entonces sabemos que hay pasos pero no los controlamos, entonces pues eso ahí queda el mundo pues roto, y por eso necesitamos postular una materia ontológico general, de que tiene esas características de pluralidad, etcétera, etcétera, precisamente para dar cuenta de que como tenemos delante de las narices, que en el mundo todas esas cosas están compuestas, por otro lado, pues entonces necesitamos postular esa materia ontológico general para dar cuenta de lo que somos incapaces de entender de todo eso. ¿Te das cuenta, no? Yo creo que esa es una de las razones fundamentales, para mí la más fuerte, porque para mí la más fuerte de las inconmensurabilidades no son las inconmensurabilidades entre los géneros, porque las inconmensurabilidades entre los géneros, una vez que dices que los géneros no son separables, pues bueno, pues entonces estás en ese ir y venir de un género a otro y te estás moviendo continuamente en esa dialéctica, pero la dialéctica que no controlas es la de las categorías. Porque es algo así como que ves la realidad compuesta delante de ti, pero a la vez rota en categorías que estás interpretando como ontológicas. Y eso pues es muy, efectivamente, es como enigmático, yo no lo voy a negar, no lo voy a negar, que es enigmático, sí, pero incluso desde tu perspectiva, claro, lo que no se autoriza es a decir que la unidad del universo se deduce del universo físico. Yo creo que eso no se autoriza. No, se deduce de que el universo tiene propiedades de las que sus individuos carecen y que la dimensión física, al ser más universal que la otra, es decir, que puede haber una trabazón entre dimensiones físicas, en la dimensión física, aunque la dimensión química, biológica, etcétera, que por otra parte podrían no existir, es decir, pongamos por ejemplo que no hubiera, antes en el plasma hidrogénico, pongamos un momento del universo donde no hay ni siquiera moléculas. ¿Tendría unidad? Porque todavía no hay quimiosistema, no hay biosistema, no hay sociosistema. Es decir, yo parto de una idea de sistema donde la multidimensionalidad ontológica no es una condición que rompería la propia sistematicidad. Pero pongamos un universo antes de la formación, porque el universo es demasiado caliente, demasiado denso, no hay moléculas. Ni siquiera, si quieres, ni siquiera hay átomos. ¿Tendría unidad? Y se rompería cuando aparece una molécula y cuando aparecen los primeros sistemas bióticos, etcétera. En ese ejemplo de un universo. ¿Tendría unidad? Sí, no, eso yo no lo sé responder, sinceramente. Es que este tema nos ha llevado a este otro de las categorías que están muy relacionados, pero que yo no lo sé responder, pero el primum no es el sumum tampoco. Claro. No significa que sea más real.
sino como digamos una dimensión más universal. O por cambiar, no sé si queréis, ¿qué os parece si hablamos por terminar ya 10 minutos como mucho. del principio de simple qué, o acabamos con qué queréis, con qué tema os gustaría? Vale, no, o sea, yo lo que es sí, porque el principio de simple que se relaciona justo con esto mismo y con esta idea de que entre las categorías hay discontinuidades, pero también hay continuidades, y por eso decía yo lo de las categorías, porque esta distinción tan férrea entre las categorías del ser y las del hacer nos deja ante situaciones como decir, una sociedad es una categoría del hacer, una familia también lo es, pero ¿en qué momento una familia de qué tipo de animales empieza a ser una categoría del hacer y no es una categoría biológica? Entonces a eso iba yo con que además de las discontinuidades entre categorías hay que ver las continuidades, y supongo que la teoría que la idea la idea de bueno cuando estuvo dando aquellos seminarios sobre la escala naturae, en aquellos seminarios Bueno hizo una distinción entre 4 tipos de finalidad, que son las que estarían ahí más o menos funcionando, que es la finalidad, diríamos, física, del móvil que cae en caída libre, y entonces el fin es el final, es el punto final, ¿no? La finalidad orgánica, que es la de la célula que se divide para producir otra célula, etc. Entonces todas las fases de la mitosis pues están coordinadas para producir esa célula nueva. La finalidad propositiva, que es la propia de los animales, que es la de las conductas que exigen de alguna manera pues una prolepsis, en el sentido de que exigen pues proponerse lo que se va a hacer y luego ejecutarlo de alguna manera, aunque sea proponérselo de una manera con imágenes o que no tiene por qué ser verbal en principio, y luego la finalidad institucionalizada, la finalidad que está ejercitándose en las instituciones históricas y antropológicas. Claro, eso es un continuo, en el sentido desde el punto de vista de la filogenia es un continuo, ¿sí? Y hay muchas situaciones pues muy difíciles de evaluar. Y graduales, ¿no? Como decíamos esta mañana, en el sentido de la cognición inconsciente, de los tropismos, los taxismos de los sistemas vegetales, etcétera, que hablaríamos ahí de finalidad analógicamente, ¿no? Sí. Claro, las taxias y los tropismos en general se suelen distinguir de las conductas, porque el estímulo tiene que estar actuando constantemente, y en cambio en las conductas no. Pero las conductas... a nivel físico no aparece, es decir, no digo que una conducta, sino que hay una gradualidad donde claro, no se dé borrosa completamente, lo mismo que la cognición. No, totalmente, pero si precisamente porque hay esas zonas oscuras, es por lo que no hay ciencia unificada y por lo que hay categorías irreductibles unas a otras, precisamente porque hay esas zonas oscuras, pero bueno, es el estado del mundo que hay en este momento. Yo tampoco sé decir más. Pero el estado del mundo es según donde lo mires, porque también cada categoría la podrías subdividir en subcategorías también casi estancas, y hay partes de la biología que tienen más que ver con la física que con otras partes de la biología evolutiva pues va por su lado. Bueno, entonces, sí, pero depende yo al final creo que de la escala del análisis. No, yo tampoco soy tan escéptico en ese punto. No, sí, yo no soy escéptico en absoluto. Digo que tampoco, yo lo que digo es que hay muchas más continuidades. Sí, pero quiero decir que las fracturas no son tampoco creo necesariamente... que por ejemplo la distinción entre lo físico y lo biológico decir, que sean puros nombres. Que yo soy casi más cientifista en esto de lo que estás haciendo tú, porque tú le preguntas a cualquier biólogo, a cualquier geólogo ahora mismo y no te compra lo tuyo. Porque yo tengo que saber de biología. Yo no sé, mi estrato no lo entiendo si no miro la especie que está viviendo aquí. Yo no entiendo la composición geoquímica del océano si no miro el fitoplancton. Es decir, que es que para ellos mismos las continuidades son mucho mayores de lo que tú lo estás lo que pasa es que yo no soy pero lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que mucha de la investigación que se hace es aplicada, Quiero decir que, por ejemplo, quiero decir que es que entonces es más bien tecnológica. No, a ver, la composición geoquímica del océano a 1000 metros
eso es categoría del ser, pero tienes Sí, necesariamente tienes sí. que mezclar ahí Sí. biología Sí, con sí. geoquímica, con corrientes físicas, es que por Sí, sí. narices. Que sí, que sí. Sí, sí. No, si yo, vamos, eso lo veo perfectamente. Quiero decir, esa Yo creo que dificultad sí, la esto es veo. algo que Gustavo Bueno nunca, por remitirnos a esta mañana, algo que siempre esperamos, yo creo que a los tres aquí presentes, Gustavo Bueno hubiera escrito eso en el sexto volumen, en el séptimo volumen, etcétera, y nunca llegó a escribir, y entonces la teoría del cierre categorial, tal como está expuesta, no ya en los 5 volúmenes, sino en otro, deja una serie de problemas abiertos, es decir, hay multitud de líneas muy interesantes e hilos de los que tirar, pero también deja un montón de lagunas y de partes que no encajan. Es decir, no estoy aquí diciendo que no vale nada en absoluto, estoy diciendo que como diría Bueno, los últimos años siempre decían, bueno, 2016, la última vez que hablamos con él filosóficamente, decía, queda mucho por hacer, ¿no? Sí, no, eso es evidente. No, eso es evidente, vamos, quiero decirte y luego queda mucho por hacer en los propios saberes de primer grado. ¿Eh? Sí, totalmente. Porque es que tampoco desde la filosofía se puede resolver lo que no está resuelto en otro lado. ¿Eh? Entonces, eso desde luego, quiero decir, pero bueno, lo que pasa es que la filosofía se hace desde el sitio en el que se está en cada momento. No se puede tampoco se puede decir, tampoco se puede hacer futurología, de decir, bueno, es que en el futuro la física y la biología se van a unificar o lo que fuera. Pues, no, eso es el chiste de Bersón, ¿no? Que le preguntaron, ¿cómo será la novela del futuro? Y dice, si lo supiera la escribiría yo. Claro, pues eso es el asunto. Entonces, quiero decir que yo, por ejemplo, en esas cosas, pues en general, no me parece que hay que ser prudente. Quiero decir que el estado de las ciencias ahora es este. Por ejemplo, lo digo concretamente por el caso de la física. El estado de la física en este momento son dos físicas, una macrofísica y una microfísica. Entonces y es que eso no depende de mí. Quiero decir que eso que quiere que yo le haga, ¿no? Si esos campos no están unificados. Entonces, pues si no están unificados, pues de momento no están unificados. Entonces, de momento funcionamos en la idea de que no se pueden unificar, porque se han intentado unificar y no se han unificado. Entonces, es una estructura que decir que esto es algo interesante, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo con una idea de Gustavo Bueno muy buena, de que hay discontinuidades que a veces se borran porque son, digamos, aparienciales, y hay discontinuidades que forman parte de la propia facticidad de la realidad. Exacto. Que es así, ya está. Sí. Y es un misterio porque no tiene explicación. Y no sabemos cuáles son cuáles, hasta que no borramos las que logramos borrar. No, no hay ningún mecanismo a priorístico que se puede decir. Sí. Y esto es interesante para acabar ya, digamos, como empezamos con la concepción de materialismo, de que el materialismo es tanto un punto de partida como un punto de llegada. Es decir, un punto de llegada en el sentido de que no podemos empezar presuponiendo que el materialismo es verdadero, sino que tenemos que empezar prestando atención a la ciencia, argumentos filosóficos sustentados en la ciencia, etcétera, y cuando se demuestra, o cuando tenemos argumentos de que las ideas platónicas son falsas, o de que los espíritus son imposibles, o de que el Dios ontológico es contradictorio, pues entonces se convierte en un punto de partida en relativo. Sí, sí. Y eso es como un poco como la barca esta, ¿no? De lo que hablan los neopositivistas, ¿no? O el ejemplo de la bici, ¿no? Yo eso desde luego lo veo así también, sí. Y eso, sí, completamente. Muy bien. Pues habrá que seguir hablando de estos temas. Venga, pues nada. Sí, eso es. Ahora de hecho nos vamos no porque nos vayamos, sino porque nos vamos a seguir hablando a una mesa redonda sobre arqueología, conciencia humana, técnica, categoría del hacer, en fin, por suerte será breve. Pues nada, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.